de fuera, para mañana está guaraní. ¿Qué dije? ¿Cómo están, alumnos? Vamos a dar guaraní. Hoy vamos a conocer nuestro dulce idioma guaraní. Voy a ir intercalando el guaraní y el castellano para ir explicando. Vamos a conocer lo que es el saludo. Primero tenemos que saber presentarnos, como yo hice recién, le saludé en guaraní. ¿Cuáles son algunas frases para saludar? Maitei, que quiere decir saludo, hola. Baishapa, ¿qué tal? Baishapa, ¿cómo estás? Y la respuesta, ignorante, muy bien. Esta es la forma de utilizar las palabras para saludarnos con alguien. La forma que van a trabajar en casa es usar estas frases, buscar a un familiar ahí que esté con ustedes y saludarle en guaraní. Por ejemplo, yo le veo aquí a mi mamá, me voy a casa y le digo, Maite dice así, Baishapa, hola mamá, ¿cómo estás? Le dije, ella me va a decir ignorante. Muy bien, me dijo ella. Entonces ustedes practiquen estas frases para saludar. Estamos practicando guaraní de forma oral. Más adelante vamos a escribir y entender qué escribimos. Pero primero esto. Aparte de saludar a alguien, yo tengo que saber presentarme en guaraní. Para eso, esta es la tarea que van a hacer. Van a copiar guaraní, el saludo, me presento y me dibujo. Ustedes practican el saludo en casa, pero acá van a hacer esto. Sherera Jae, mi nombre es. No importa si no sale también la escritura, porque yo lo que quiero que aprendan es a hablar en guaraní, a decir en guaraní las cosas. Pero igual, si alguien les quiere ayudar, ustedes intentan, pueden escribir esto de a poquito y luego ponen aquí. Sherera Jae, mi nombre es. Yo voy a poner mi nombre, ustedes van a colocar sus nombres ahí. Entonces, después de hacer esto, ustedes tienen que hacer su dibujo de ustedes mismos. Como puedan y como quieran se van a dibujar. Por ejemplo, dibujo la cabeza, le coloco ya los ojos, le pongo la nariz, la sonrisa, ustedes van a ir colocando el cabello, el cuerpo, van a pintar. Tarea para ustedes. Y van a practicar en casa, hablarle a alguien entonces. Así de esta forma como voy a hacer. De saludo. Maitei, Maisha Sherera Jae, Ruth. Ustedes cambian Sherera Jae, van a ir poniendo sus nombres ustedes. Van a practicarme eso, entonces para guaraní me entregan sus tareas que yo voy a ir recibiendo los viernes para poder corregir entonces. ¿Sí? Esto en el cuadernito todavía vamos preparando. Antes de terminar, les quiero decir, no se olviden de las normas de bioseguridad. Hay que usar el tapabocas, lavarse las manos. Si alguien quiere estornudar, tiene que saber usar el codo. Me saco este plato para mostrarlo. Sería así, yo quiero estornudar. Acá, adentro de mi codo. No así, y saco todito, ahí, o acá, y va por acá justito. Es como que le ataca a mi estornudo aquí. Para eso es. Entonces, es lo que quiero que vayan practicando. Lavarse las manos, usar tapabocas a distancia, hablar del estornudo.